Ya, Francisco, contémosle a la gente primero dónde estamos y con quién estamos. ¿Con quién estamos? Para que conozcamos acá a nuestro amigo. Sí, estamos acá todavía en la comuna de Pica. Agradecemos, ¿cierto?, que Maximiliano Mamani, comunero de la comunidad de Cancosa, lo abra sus puertas, ¿cierto? Y bueno, lo conozco de mucho tiempo y también sé cuál es su posición, ¿cierto? En base a la cosmovisión andina que, que él tiene, ¿cierto? En un lugar de ganadería, donde él habita, en Lagunilla, en Camposa, son territorios hermosos, ¿cierto? Donde se conjuga ahí toda la naturaleza y también un depredador, ¿cierto? Que son las mineras y que ya que van a ser más de 20 años que están en el territorio y de una y otra forma han intervenido también en su diario vivir. Eh, Eso, agradecer Maximiliano por abrirnos las puertas y tener esta conversación que para nosotros como trabajadores y también conocedores de cómo se está explotando hoy en día la minería, nos interesa graficar, ¿cierto? Cuál es la minería real que se tiene en nuestro país. Sí, Maximiliano, primero agradecerte por abrirnos el espacio de tu hogar, de tu casa. Y primero consultarte porque una de las cosas que no puedo no dejar de consultarte, bueno, en todo nuestro recorrido anduvimos ahí en el sector de Lagunilla, que tú de alguna manera ahí estás. Y nos dimos cuenta de que hay un conflicto actual ahí con las mineras, un poco que nos cuentes eso, de qué se trata ese conflicto, porque llegamos ahí y no estaba bloqueado el ingreso, el camino, y entendimos de que tenía que ver con el resguardo primero del recurso hídrico, que son de las aguas, y también de los sectores arqueológicos y ancestrales, me imagino que ahí están resguardando. Entonces, comentarnos qué está pasando actualmente ahí y cuál es el conflicto específico que tienen hoy día ustedes ahí. A ver, para responderle esa pregunta y para que se comprenda mejor en su contexto, en la profundidad, yo me voy a remontar al año 1982. Cuando llega la empresa, aquella vez se llamaba Cerro Colorado, filial de Río Gordon, de Canadá, su primer vicepresidente, don Jorge Civiza, y vienen a explorar ya con miras de explorar pozos profundos para extraer agua, para trabajar la minera que está al lado de Mamiña, Cerro Colorado. En esa oportunidad, nosotros nos encontramos casualmente con mi hermano Comercindo en La Pampa. Estaban las maquinarias, pero tremendas maquinarias que yo jamás las había visto, perforando. Y nos llamó la atención y le llamó la atención que estos son terrenos privados, que ¿a quién le pidió permiso? Nosotros somos comuneros, mi padre es dueño, tiene la escritura. Y lo citamos a conversar y después supimos que habían sido expulsados de la comunidad de Lirima por orden judicial, porque también se habían entrometido allá sin un permiso previo. Entonces ahí se llegan los primeros acuerdos y como se sabe en esa época, todo era de buena voluntad. No, nosotros vamos a trabajar con ustedes, le vamos a dar trabajo, le vamos a dar capacitación. Es así que se trabaja en buena fe, pero de palabra, porque el hombre aymara es de palabra, no como la actual civilización, no. Vamos a notaría, me firma los 3 puntos, esto, inciso y esto. Por lo tanto, se llegó a eso. Bueno, para hacerlo, estoy resumiendo esto, y se entra en un convenio de buena voluntad. Y esa buena voluntad se hizo un convenio con un arrendamiento, pero
irrisorio, oiga, no conociendo qué es lo que... La envergadura de ese proyecto, oiga. Es así de que, bueno, mi hermano Gumercindo, mi papá Antonio, comunero don Dionisio Chayapa, llevaron esta gestión adelante, pero lo único importante en aquella vez que yo me di cuenta, que aquí había que arrendar el terreno en dólares. Y eso fue muy valioso, porque en esa época nosotros habíamos comprado una camioneta, el dólar estaba a 39 pesos. Al año siguiente estaba en 45 pesos. Entonces yo dije, el dólar va a seguir subiendo. Y es así de que se siguió. Bueno, empezaron a pagar arriendo, servidumbre y las capacitaciones. Ahí fue lo chistoso, oiga. Perdóneme la palabra, Sí, pero sí. cuando nos dicen, ¿sabe qué? Sí, necesitamos gente calificada. Y los estándares son estos. Ahí los dejan fuera. Sí. Mecánico, electricista, pero operador de máquina, pero egresado de un instituto. Y en esa época, ¿quién? Yo creo que yo y algunos éramos los únicos egresados de la Escuela Industrial Superior de Iquique. Entonces, los vamos a capacitar, que ya vamos a hacer convenio, y se fue dilatando, cambiaron de gerente, el otro no conocía, no, yo no puedo, es que son acuerdos, son etapas que nosotros... Pero ¿dónde llegó la grande? Cuando ya extrajeron mucha agua de Lagunilla. Empezó a secarse la laguna. Esa laguna desde mi niñez yo siempre la vi con agua. Ahí estaba la especie, toda la flora de las aves. Y en una oportunidad pasé y la laguna estaba seca, de frente a frente, reventándose, así como se revienta cuando baja el agua en la Pampa del Tamarugal, la sequedad. Pasé a ver las vertientes, las 7 vertientes secas. Fue un dolor inmenso que comuniqué a la comunidad. Y ahí cuando se empieza la primera gestión a los medios ambientales, porque ya había la oficina medioambiental, y donde se hace las quejas. Y a la final, no, es producto, nosotros estamos sacando agua de las profundidades. Estas son napas, es porque no ha llovido. Justificaciones había muchas. Inclusive la universidad, la UNAP se prestó para eso. Los profesionales de ahí se prestaron, sí, es verdad, según las estadísticas de lluvia. ¿Qué pasó con el tiempo? Le pudimos comprobar de que gracias, digamos, hubo acá un gran geólogo, Aníbal Mansur, de Argentina, que trabaja muy consecuente con los principios de los andinos, digamos, de los indígenas. Él fue el que tomó este proceso de lo que estaba pasando en Lagunilla, y es así de que se le presentó una demanda a Cerro Colorado, en esa época ya B.H. Billington, por el daño ambiental ocasionado en Pampa Lagunilla, ya que en el contrato de arrendamiento decía que es lo único que nos favorecía, de que se tiene que mantener un espejo de laguna de 500 metros cuadrados, por resguardar las especies, las aves. Ahí empieza el conflicto. Pero gracias a Dios que con la verdad se logró, pero usted sabe las demandas. Una empresa internacional con una comunidad indígena, y estábamos luchando con ellos con el arrendamiento, que la plata que ellos nos daban, que era pésimo. Es así de que se llega, la directiva de la comunidad duraba 2 años. La próxima directiva seguirá con el mismo proceso, con las mismas intenciones, ya que muchas veces la empresa llamó al presidente: señor, queremos conversar con usted a solas. O sea, presentarle una oferta, de qué índole, no sé, pero puede ser mucha, Sí. no se nos viene a la cabeza. Pero él nunca aceptó, nunca aceptó. Es así de que se llegó a ¿cómo se llama eso? ¿Un acuerdo? Un acuerdo.
a un acuerdo en la que ellos que tuvieron antes que llegar porque ellos les perjudicaba también tener un litigio con comunidades para vender su cobre en el extranjero. Claro. Y tener un litigio por años también, quizás ahora pensamos quizás valía la pena llevar el litigio también. Pero en esa época también los dirigentes se estaban desgastando, porque los dirigentes en la comunidad es ad honorem, no tiene sueldo. Y si ese dirigente de esa época, oiga, 2 años, pero constantemente abandonando su familia,